Ya estamos de regreso en Vía X El Mostrador, seguimos con la conversación y por lo mismo queremos saludar a nuestro próximo invitado. Él es abogado, exdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia. Se encuentra junto a nosotros Gonzalo Youssef. Bienvenido a Vía X El Mostrador. Gracias, Victoria. Comencemos hablando... Hola, Gonzalo. Eso, comencemos hablando respecto a lo que tenemos aquí en el siguiente titular del mostrador. Señor director, por favor, para que abramos esta conversación, dice así: el plan Z de Piñera, el informe de la DINE amenaza sobre la amenaza extranjera que hizo el presidente, hablara de guerra. Este titular, que además también, golpe periodístico del mostrador, y que daba cuenta entonces de este informe que habría hecho que finalmente el presidente se refiriera en estos términos a la situación que estaba ocurriendo en octubre del año pasado. Federico, extiende inmediatamente. Gonzalo, ¿cómo pudo pasar esto? Tú fuiste director de la ANI, de la Agencia Nacional de Inteligencia, que tiene cierto rol coordinador. Cada instituto armado tiene su propia institución de inteligencia. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo tan grande el condoro? Porque fueron dos condoros sucesivos, uno que, sí, como varios, ¿no? Pero a lo menos que haya alguien realizado un informe tan descabellado, casi infantil. Se supone que son profesionales, la DINE, la Dirección de Inteligencia del Ejército. Segundo condoro, que lo hayan creído los superiores jerárquicos y se lo hayan pasado al ministro de Defensa, y el ministro de Defensa se lo haya pasado al presidente y que lo haya creído el presidente y que el presidente haya tomado decisiones en concordancia con ese informe descabellado de hablando de 600 agentes extranjeros infiltrados y bla, bla, bla. ¿Cómo puede pasar eso, Gonzalo? Bueno, partamos de la base de que existe ese informe, que fue real y que efectivamente no ha habido un desmentido categórico. Se ha dicho que no fue, digamos, lo que motivó las palabras del presidente, pero efectivamente creo yo que hay, y comparto tu opinión, que hay un error fundamentalmente en la manera en que se procesó esa información, porque la Dirección de Inteligencia del Ejército tiene que hacer un trabajo vinculado a su profesionalidad, tiene que estar vinculado a los problemas militares, preocuparse de las amenazas, de la condición de los armamentos de los países que nos puedan amenazar. Y no es su rol estar pendientes de la situación social del país. Y yo creo que ahí radica el error, porque los organismos profesionales son buenos para lo que son profesionales. Los organismos vinculados a las Fuerzas Armadas son buenos para temas vinculados a aquello, o a lo menos eso se puede esperar. Pero cuando se trata de temas civiles, de temas vinculados a la organización de la sociedad, además recordemos el momento, era un momento de mucha incertidumbre, nadie tenía muy claro de dónde había aparecido, o más bien se produjo un fenómeno espontáneo muy violento y muy imprevisto. Entonces, quizás el gran error fue no prestarle oídos a quien se le tenía que prestar oídos, que es la agencia civil. Y por eso es que la estructura del Estado de Chile tiene un sistema en que hay un organismo civil de inteligencia, y es ese jefe civil de la inteligencia que tiene analistas civiles que son profesionales vinculados a las humanidades, sociólogos, filósofos, en fin, distintas profesiones con conocimiento de cómo han sido... hablando de la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI, que coordina también la Organización de Inteligencia de Investigaciones de Chile, de la PDI y de Carabineros. La ¿cierto? ANI por ley tiene que, por un lado, coordinar las demás inteligencias, o más bien tener un rol, digamos, de distribución de tareas, pero además realiza funciones de inteligencia. Y es ahí donde, cuando se trata de analizar los problemas ocurridos en la sociedad o vinculados a una revuelta, son analistas civiles los que están en mejor condición. Existió informe, además también por parte de la ANI, incluso días previos a que ocurriera el 18 de octubre. Y nosotros estuvimos conversando, además, a propósito del titular del mostrador, junto a uno de los periodistas que hace un reportaje, el doctor Cosio, ha estado también aquí en el programa, y de hecho tenemos un momento que da cuenta del informe paralelo de la ANI, que también revelaba con anterioridad lo que podía estar ocurriendo en nuestro país. Aquí están las declaraciones. Junto con el reportaje que nosotros hicimos mostrando o dando a conocer este informe, también se revela que había otros informes
Hay uno derechamente que fue enviado a las autoridades el 8 de octubre, es decir, 10 días antes del estallido social, por la Agencia Nacional de Inteligencia, el organismo civil encargado de la inteligencia y conocedor también del clima interno. ¿Y qué decía ese informe? Y ese informe, a mí es una sorpresa tremenda, lo hablamos con Federico también cuando estuvimos antes de publicar. Ese informe lo que hace es anticipar escenarios sobre la base de hechos que después, con la evidencia, resultan ser muy, muy certeros. Lo que ellos estaban hablando es que a partir de la evasión del metro, esto probablemente iba a impulsar a grupos, digamos, insurreccionales, anarco-insurreccionales, a que pudiesen atacar estaciones del metro, y se habla incluso con bombas incendiarias, con artefactos explosivos, y se llega a una conclusión. Se pide reforzar la seguridad sobre las estaciones de metro. Hay un segundo informe del 14 de octubre, 4 días antes del 18, donde enumeran cerca de 10 estaciones de metro que probablemente serían vandalizadas gravemente. De esas 10, la gran mayoría resultó quemada. Entonces, es decir, el Condoro, a la enumeración de Condoros que te mencioné, agreguémosle que además había información confiable y certera de la ANI para que el presidente pudiera tomar decisiones. En 2 informes, además. Sí. No uno, Ni 2. siquiera en uno, claro, en 2. Predecir, uno siempre puede anticipar escenarios. Predecir revoluciones es algo que escapa a las funciones de la inteligencia. Quizás los fenómenos sociales son espontáneos. Uno puede ver factores que desaten cosas como si hacían supuestamente nuevamente, partimos de la base que es así, porque todos estos informes también son secretos, así que ahí podemos agregar un tercer Condoro, porque no deberíamos estar discutiendo sobre ello, la labor de los organismos de inteligencia. Afortunadamente, la prensa, en este caso el Mostrador, ha logrado develarlo para que la opinión pública pueda hacerse la idea de lo mal que estamos en temas de inteligencia, ¿no? Es que, bueno, yo creo que a lo mejor la conclusión es contraria, porque dice, bueno, si la ANI acertó, parece que no estábamos tan mal en temas de inteligencia. Y uno se pregunta por qué finalmente se escoge, o no más que escoge, por qué se le pone atención a ese informe, al de la inteligencia, en este caso del ejército, y no necesariamente a los 2 de la ANI, que finalmente son los que tenían la predicción correcta y además yo entiendo que la lógica falló más el procesamiento de la información y las decisiones que el informe mismo. Tú puedes tener el mejor organismo de inteligencia, pero si los que toman las decisiones no están claros, no van a servir. Y de hecho, eso hay ejemplos en todo el mundo. O sea, todos los fenómenos, las grandes guerras del siglo XX, había informes. A Stalin le llegaron informes de que venían los alemanes que iban a romper el pacto Ribbentrop-Molotov el 41, 2 meses antes de que empezara la ofensiva de los alemanes, y Stalin no los creyó. Porque claro, ahí está el tema de la autoridad. Para Stalin que no le cumplieran eso y habiendo descabezado el ejército era fatal. Y uno tiende a actuar con voluntarismo cuando está ejerciendo el poder. Yo creo que hay de eso también. Si yo estoy, no sé, pues si yo veo que el país estalla, yo prefiero suponer que es porque han venido de afuera a hacer un desmadre, a suponer que es porque la gente está inconforme con el gobierno. Hay de eso, quizás hay factores psicológicos que explican eso. Pero ¿qué pasa aquí con las responsabilidades y en este caso las responsabilidades políticas también? Te lo pregunto porque al menos cuando ocurrió el caso Huracán, acá tengo palabras tuyas de aquella época, tú decías la responsabilidad es política y es el gobierno el que tiene que conducir estas cosas y no puede tomar palco. Eso vuelve al mismo bajo el gobierno de Michelle Bachelet, en el caso de la Operación Huracán. Si lo llevamos ahora a lo ocurrido, sobre todo también con estos 2 informes que estábamos comentando recién, y las negligencias que quizás pudieron haber detrás de la toma de decisiones por parte del Ejecutivo en este caso. ¿Qué pasa ahí con las responsabilidades políticas, con lo ocurrido el 18 de octubre y justamente con quién se le prestó atención a la hora de tomar el que tiene los la informes? conducción de los temas de seguridad interior es el Ministerio del Interior. Y si el Ministerio del Interior no le presta oídos al organismo, que además es presidido por quien nombra el mismo presidente y que se supone que tiene que tener un diálogo fluido con el ministro del Interior, es un problema claramente del Ministerio del Interior. Es el Ministerio del Interior y no el ministro de Defensa el que le tiene que decir al país por qué se están quemando las estaciones de metro. Entonces, si tú me preguntas dónde radica la responsabilidad política, creo yo que radica ahí. Y efectivamente se pagó un costo político muy importante. Yo creo que,
esas desafortunadas, si es que efectivamente hay una relación causal de este informe o de esta información, porque a lo mejor ni siquiera estaba elaborado un informe, pero llega el jefe de inteligencia o las autoridades de inteligencia y le dicen, mire, presidente, está pasando esto. Si eso influyó en esas declaraciones, yo creo que hubo un costo político muy importante, porque se exacerbó un clima de enfrentamiento en vez de hacer lo contrario en un momento que cada palabra era muy importante. Pero fíjate, a mí me interesa seguir la pista porque, claro, era Chadwick, el ministro del Interior, que no cumplió con su rol en ese minuto por algún motivo que habrá que investigar. Pero sigamos la pista. Ya se acusó constitucionalmente, digamos, y fue destituido, así que... Bueno, efectivamente está condenado, de hecho, políticamente a través de esa acusación constitucional. Pero vámonos al ministro Espina, que era ministro de Defensa, que fue quien, todo indica, llevó este informe hasta La Moneda a mostrárselo en informe o la información, como dices tú, si es que aún no estaba escrito, alarmista de la DINE, que venía de la DINE, Dirección de Inteligencia del Ejército. Le llegó al ministro Espina, el ministro Espina se va a La Moneda, habla con el presidente y se genera todo esto, todo indica. Todo esto son, por supuesto, una suposición en base a los antecedentes que existen. Y a los pocos minutos el presidente habla frente a las cámaras, hacia la opinión pública, con el ministro Espina al lado, hay una foto con los generales vestidos de guerra y habla un idioma de guerra, y fue, todo indica, el ministro Espina quien lo metió en este embrollo, y no sabemos por qué Chadwick no tuvo el manejo político de poner cordura como ministro del Interior y escucharle más a la ANI, que ya sabemos que existían informes mejores. Además, entonces, me gustaría poner el foco en el ministro Espina y su rol, sobre todo porque entiendo que tú, Gonzalo, asesorabas al ministro Espina. Sí, yo creo que, bueno, es difícil saber exactamente cuál fue el rol que tuvo. Quizás sea contradictorio en relación con lo que tú me señalas, el hecho de que acaba de ser nombrado como consejero de Defensa del Estado. Para allá iba. En un cargo bastante apetecible, porque... Pareciera que lo están premiando cuando lo deberían estar castigando. Sí, claro. Eso digamos un poco, y como no sabemos bien cuál fue la trama de los hechos, como que desmiente lo que tú dices, salvo que, digamos, no haya sido así. Entonces, yo tengo mis dudas si es que efectivamente fue tan influyente o tuvo ese rol protagónico. A lo mejor el mismo presidente se puede comunicar con los comandantes en jefe directamente, sin esa intermediación. Nosotros, nuestro reporteo, más o menos lo que yo te menciono. Y Gonzalo, en algún medio aparece que tú eras en ese tiempo asesor del ministro Espina. ¿Llegó a tus manos esta información? No, a través de la subsecretaría. Sí, no había... Esos temas se manejan entre autoridades, digamos. Yo tenía un rol burocrático ahí, veía otras cosas y jamás me supe de este tipo de cosas, y si lo hubiera sabido hubiera sido el primero en desmentirlas, porque era evidente, también ni siquiera habiendo tenido un trabajo de inteligencia, que lo que estaba detrás de esto es el anarquismo insurreccional que ha penetrado mucho en los estudiantes secundarios. Había muchos síntomas los días previos, en 1 de mayo, en abril, en otras, el Día del Joven Combatiente, en que sí había habido una acción insurreccional anarquista muy fuerte. Entonces, ya ni siquiera era un tema de tener información de inteligencia, sino que si hubiera habido un seguimiento periódico de las autoridades de Interior, sin duda hubiese podido saberse o suponerse quiénes estaban detrás de esto. Además que suponer, no sé, porque eran 600. Además que se vio la gente, no sé, los detenidos, estaban ahí los detenidos, ¿por qué no detuvieron a ningún extranjero o detuvieron una fracción de extranjeros? Entonces, había mucha información para desmentirlo. Yo no creo que la información, más que de inteligencia, parece que lo que faltó ahí fue sentido común. Y quizás cuando uno es autoridad y se ve sorprendido por fenómenos tan inesperados, la falta de información, y justamente para eso existe la inteligencia, es fatal, porque a lo mejor en el resto de la vida democrática de Chile en los últimos 30 años la información de inteligencia no ha sido importante. Pero ese día, 18 de octubre, era fundamental, 19, claro, clave, sí. Tener un aparato de inteligencia bien, pero hay una bien paradoja. aceitado y tener además una comprensión clara y un jefe de inteligencia quizás empoderado, a lo mejor ahí a veces... Eso igual es relevante, o sea, la figura en este caso de Luis Masferrer, o incluso también quizás de responsabilidades por parte de
precisamente los directores de la Agencia Nacional de Inteligencia. ¿Les cabe ahí también un rol a la hora de decir, oye, nosotros tenemos estos informes, tenemos además nuestro trabajo realizado y por esa línea no iríamos? Si yo fuese un director de inteligencia de la confianza del presidente y pasa todo esto que pasó en Chile, yo no le hago un informe. Me comunico directamente y le digo, mire, claro, lo que está pasando es esto, y si no me escucha el presidente se lo reitero al ministro del Interior, le digo, mire, esto es lo que está pasando. Entonces, quizás esa necesidad de inteligencia que, como les digo, a lo mejor 30 años hacia atrás no fue importante, ese día fue clave. Y que no existiese a lo mejor un director de inteligencia que tuviese no fuese de la confianza de las autoridades, porque las autoridades pueden saber o no saber temas técnicos y a veces tienen competencias específicas y no sé, pues alguien que viene del mundo de los negocios y de las finanzas para ver temas vinculados al crecimiento económico es la mejor autoridad, pero cuando se trata de temas de orden interno y de seguridad quizás no está tan a caballo o puede caer en errores. Ahí lo que se necesita es un asesor especializado que tenga una voz fuerte dentro del gobierno. Yo creo que eso es lo que faltó. Y volviendo un poquito a lo que tú dices, ¿sí? Es que el director Masferrer, que hoy día a la luz del estudio posterior, uno puede decir que lo hizo bien y su gente lo hizo bien, pero no tenía los nexos políticos necesarios para el teléfono con el presidente, ¿no? O bastaba con el ministro del Interior, que estaba jugando un rol. Es una deficiencia en el sistema de inteligencia que el director de la agencia de inteligencia no tenga llegada directa y fluida con la máxima autoridad. Todo indica, uno ve, por lo menos en las películas, ¿cierto?, que los directores de inteligencia de las grandes potencias, oye, tienen teléfono rojo directo con la autoridad si hiciera falta, ¿no? Bueno, ahí yo creo que también hay otro fenómeno. Hay que me gustaría que conversáramos sobre eso, porque qué reformas hacen falta, tanto legales como de estilo, para que funcione mejor una Agencia Nacional de Inteligencia y le hagan caso cuando tengan que hacerle caso, porque acá no le hicieron caso. Si uno observa la cronología de eventos anterior a lo que pasó el 18 de octubre, se va a dar cuenta que de lo único que se hablaba era de lo mal que estaba la inteligencia. Y todos se llenaban la boca sin saber, sin jamás haber visto un informe, sin jamás haber ocupado una posición en el gobierno, que nos falta inteligencia. De hecho, había un proyecto de ley tramitando. Había un proyecto de ley que es pésimo, que no hace nada bueno, que lo único que hace es burocratizar el sistema, que también se basaba sobre la idea de que, mire, la inteligencia no está cumpliendo su rol, entonces vamos a crear más burocracia, y en este país legalista se cree que las cosas funcionan bien porque las leyes funcionan bien, cuando eso es también un despropósito. Lo que hay que hacer que funcione bien es el organismo concreto que presta la función de inteligencia, y eso se logra con carrera profesional, con analistas que duran más de una administración, que no son cambiados cada vez que hay un nuevo gobierno. Perdón, a propósito de eso mismo, Gustavo Jordán también viene de las Fuerzas Armadas, que está actualmente como director de la ANI. Un exmarino. Exactamente, exmarino. Y tú has sido defensor, Diego, de lo que mencionabas recién, el hecho de que tengan también una trayectoria y una capacidad técnica y una dirigencia civil. Por lo mismo, ¿en qué estado está hoy la ANI? ¿Qué evaluación haces tú respecto no solamente a la función que ejerce, no solamente también las cosas que faltan, sino que además también de quién está al mando de la institución? Buen punto. Oye, porque lo paradójico es que Masferrer y su gente los echaron. Además, oye, pese que tenga el informe los únicos que le achuntaron lo terminaron echando y fueron reemplazados por gente de la Marina, fundamentalmente, o vinculados a los órganos de la Marina. Raro, ¿no? Bueno, ahí yo creo que lo que pasó con Masferrer y su administración es que hubo una cuenta política, o sea, la gente estaba pidiendo cabeza, y sobre todo la gente vinculada a la centro-derecha, que veía esto, bueno, y las autoridades gubernamentales también, no era un buen escudo decir, mire, a mí nadie me avisó, entonces yo voy a, consecuentemente con eso, descabezar la agencia civil. Yo creo que ahí como principio, justamente existe una agencia civil en un sistema para que hayan civiles a cargo. Yo no creo que se deba volver a generar una inteligencia militar llevada al ámbito civil, porque eso no funciona. Los analistas militares no tienen el ojo afinado para entender las problemáticas sociales. No les cuesta distinguir lo que es el anarquismo insurreccional de lo que es el radicalismo vinculado a los movimientos marxistas. Esas son cosas que va a entender un civil capacitado en el ámbito de las ciencias sociales. Y por lo mismo, el nombre de Gustavo Jordán no sería el adecuado para ejercer el cargo desde tu punto de vista. Yo no quiero, digamos, no quiero opinar sin conocerlo, porque no he visto ni los informes que hace. A lo mejor él actúa como civil, pero como principio me parece que no.
Oye, como principio me parece que tiene que haber un civil, y un civil que sea de confianza del ministro del Interior o del presidente, pero que por eso mismo tenga llegada directa. Oye, y que tenga es un además... buen punto, está claro tu punto, pero es que conocemos algo ya de Gustavo Jordán, porque fue la ANI la que se embarcó, todo indica, en el informe posterior, ese que le habría llegado por Hinspeter, ¿se acuerdan? Oye, un informe también bastante delirante con el K-pop, y en fin, esa es la un época informe Jordán. de redes. Claro, un informe de redes, pero dando como la justificación de cómo era cierto que había intervención extranjera. Es decir, una cosa demencial, más bien infantil, ¿no? Y ahí sí todo indica, porque todo el mundo de la inteligencia, donde hace uno más bien supuestos y presunciones, porque no está por escrito, pero todo indica de que llegó por Hinspeter, pero fue la ANI la que lo habría entregado al Ministerio del Interior. Bueno, raro, ahí fue sí. todo esto muy raro. Yo creo que, bueno, Época de Jordán, a propósito. sin duda fue un error haber nuevamente hecho en ese momento al ministro del Interior, a Gonzalo Blumel, que saliera defendiendo ese informe y diciendo que esto sí comprobaba y aportándolo como prueba a la Fiscalía. Ese fue otro error. Pero ahí nuevamente yo creo que el error es de quien dirige. Nuevamente creo que la responsabilidad radica en las autoridades de Interior, que son las que tienen que ponderar los antecedentes. Procesar los antecedentes. Y discriminar, porque en el mundo de la inteligencia llegan muchos informes, y muchos informes desbaratados también. Y gente, no sé, que tiene intereses. Y lo más peligroso, y esto no es del propio del mundo de la inteligencia, sino que si uno ve, no sé, desde el punto de vista de la epistemología o de la teoría del conocimiento, Karl Popper decía que lo peor que se puede hacer es tratar de confirmar una tesis científica. Lo que tiene que hacer la labor científica tiene que ser intentar refutar las tesis. Entonces, cuando se instaló esta idea de la intervención extranjera, cualquier cosa que sirviera para justificar esa tesis se le dio valor, y quizás ese fue el problema que hubo con ese informe de redes sociales. Cualquier cosa que me llegaba a mí que decía, mire, aquí hay un extranjero metido, yo lo voy a usar porque me confirma mi tesis. Por lo mismo, Gonzalo, en términos generales y también haciendo un poco un diagnóstico y lo que puede venir para adelante respecto a la Agencia Nacional de Inteligencia, ¿cómo le explicamos a la ciudadanía en qué pie está y cómo lo podemos solucionar? Porque finalmente también termina siendo cuestionada la agencia, al menos a través de este tipo de informes y a través de este tipo de situaciones. Yo creo que lo primero es entender que la labor de inteligencia es privada. Entonces, es la autoridad la que tiene que estar evaluando al director. El presidente, el ministro del Interior, y lo que hace que funcione la inteligencia es la competencia profesional de sus integrantes, no la ley, ni incorporar, no sé, a Gendarmería o a la aduana, como se pretendía en un consejo del consejo del consejo y un jefe del jefe del jefe. Eso no es lo que hace mejor inteligencia. Lo que hace mejor inteligencia es tener una carrera profesional para los analistas. No puede ser... Estos temas requieren conocimiento histórico, es clave. Alguien que conozca el desenvolvimiento o la sustitución en el mundo de la radicalidad de izquierda de los movimientos marxistas por los movimientos anarquistas, que entienda cómo han penetrado históricamente en las cárceles. No, y si tú le agregas la complejidad del narcotráfico y de los grupos organizados del narcotráfico. Que entienda, ¿no?, también históricamente cómo ha ido posesionándose en Chile, quizás, como tú dices, los grupos organizados que venden droga en partes de la ciudad de Santiago que son ahora territorio de nadie. Que controlan territorios completos. Que controlan territorios, la pérdida de soberanía del Estado en ciertas partes de Santiago, que a lo mejor antes bastaba patrullar con un radio patrulla con 2 carabineros y ahora hay que salir con un grupo militarizado para poder hacer los mismos recorridos, y eso hace que en vez de haber 1 o 2 o 3 puntos de distribución de droga hayan 20. Entonces, eso requiere un conocimiento histórico. Yo creo que si tú me preguntas a mí qué cosas hay que hacer en el mundo de la inteligencia y fundamentalmente en la agencia civil, olvidarse de las cosas, digamos, legales o olvidarse de las reformas legales, porque si fuese por eso, bueno, copiemos la ley de otro país que funcione en inteligencia, y eso no va a hacer que funcione. Tenemos que ir cerrando. Yo te iba a preguntar justamente sobre la ley, pero no te voy a... Ya que lo de la ley te parece que no es el punto... Y quizás lo único de la ley es el tema de la carrera funcionaria. Hay que tener... No puede ser que cuando llega una nueva autoridad, un nuevo gobierno, saca a personas que conocen los temas,
que conocen, no sé, la realidad, por ejemplo, del mundo mapuche, que hablan mapudungún, que conocen la evolución de un grupo, que conocen las caras, y los sacan y ponen, no sé, oficiales en retiro de las Fuerzas Bueno, Armadas. es lo que pasó en Lani ahora, absurdo. Con Masferrer sacaron a la gente especialista de toda una vida haciendo carrera y llegó gente nueva. Es como partir de cero. Cada funcionario ahí es un tesoro en sí mismo, ¿no? Porque tienen toda una formación. Bueno, entonces, para que terminemos, Gonzalo, tú fuiste director del ANI, así que te lo pregunto como para que saber tu opinión y tu orientación al respecto. Entonces, carrera funcionaria, que eso debería ser por ley. Entender que la función de inteligencia faltan? es una función de Estado, que no está hecha para favorecer, no sé, a este gobierno y sus candidatos en la próxima elección. Entender que lo que nos interesa, no sé, tú mencionabas el tema, por ejemplo, del narcotráfico. Lo que nos interesa es que Chile no aumente sus umbrales de tolerancia a la violencia organizada en los próximos 10 años. Entender que hay temas que traspasan digamos, que van más allá de un gobierno que dura 4 años. Y eso es fundamental, porque si no la inteligencia va a seguir siendo o una manera de salvar responsabilidades políticas cada vez que hay un descalabro, o una manera de pedir, no sé, por la idea típica de que no, es que voy a tener una información de inteligencia. Se nos acaba el tiempo, pero yo te voy a agregar algo que ya dijiste, que es el acceso directo del director de inteligencia civil al presidente o al un director de interior. Inteligencia de confianza del presidente De o del buen ministro nivel, del ¿no? Interior. Con contacto, con redes, ¿no? Oye, Gonzalo, queremos agradecerte esta conversación. Además, andamos muchísimo también en este tema y por lo mismo, gracias también por ayudarnos a esclarecer todo este escenario. Gonzalo Youssef, presente aquí en Vía X El Mostrador. Bueno, gracias a ustedes y un gusto haberlos acompañado. Excelente. Nosotros, Federico, tenemos que despedirnos. Una vez más terminó el programa. Hasta mañana. Hasta mañana. Cuídate Hasta mañana. mucho. Que estén muy bien también todos ustedes. Mañana nos reencontramos a las 10:30 de la noche a través de Vía X, a través del Mostrador en nuestro programa. Chao, chao.